Bueno, y estamos de vuelta compartiendo con el licenciado Félix Jiménez Felucho, que es el presidente del Consejo de Administración de Refidonza. Se terminó Petrocaribe, esa gracia que estamos recibiendo los dominicanos, se termina el 1 de septiembre. Una suposición, ¿qué pasa con la República Dominicana? Hipotéticamente. Exacto, no se pongan nerviosos. ¿Qué pasaría? Yo creo que debieran ponerse nerviosos, porque eso es lo que va a Venezuela. Exacto. ¿Qué pasaría? Que a Dios que nos encuentre confesados. Pero un escenario. Pero yo te voy a decir cuál es el escenario. Sí. Yo no sé exactamente qué porcentaje del presupuesto del gasto público mensual lo está financiado por Petrocaribe. Okay. Yo no sé. O sea, yo mentiría si dijera es el 15%, es el 20%. Lo que yo sí sé es que es un componente importante. Claro. Lo que yo sí sé es que si el gobierno paga sueldos y salarios, invierte construyendo escuelas, invierte arreglando carreteras, caminos vecinales, invierte en diferentes cosas, ¿verdad que sí? Eso es el gasto público. Y yo sí sé que un porcentaje apreciable, que vuelvo y digo, no sé exactamente cuál es, está financiado, son recursos que se derivan del beneficio del financiamiento de Petrocaribe. ¿Correcto? Vamos a hacer el ejercicio, y quiero repetirlo, ¿verdad? Hipotéticamente, para que después nos digan, Felucho dijo que Petrocaribe financia el 20% del gasto público dominicano. Vuelvo y digo, esto es un ejemplo. Hipotéticamente, ¿verdad? Si fuese el 20%, eso significaría que el próximo mes el gobierno dominicano tendría que hacer dos cosas. En primer término, saber que ya el petróleo no se lo van a fiar. Y que va a necesitar en consecuencia pagarlo. Dinero constante y sonante. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde vamos a buscar el dinero para pagar Petrocaribe? A veces escucho yo algunas personas de esas que se solazan, se recrean, pensando que es una cosa muy buena ser antichavista. Sí. ¿Verdad? Ok, aquí hay de todo. Aquí hay personas que decimos, le agradecemos a Hugo Chávez su gesto, hay otros que dicen, Hugo Chávez al carajo. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, la pregunta inmediata que uno se hace es, perfecto, si Petrocaribe no existiera, y volvemos al caso en que hipotéticamente financia el 20% del gasto público, ¿qué puede pasar? Una de dos. O el gobierno dice, a partir de ahora reduzco en un 20% mi gasto. ¿Cuáles son esos gastos? Esos gastos son los sueldos y salarios, para ponerlo en dos términos bien sencillos, o las inversiones en escuelas. Entonces tú dices, bueno, se afectaron o los sueldos y salarios, o yo dejo los sueldos y salarios, pero voto del empleo público un montón de personas que dejarían de recibir sus sueldos. O por el otro lado digo, no voy a construir las escuelas en el ritmo en el que estamos construyendo. Tal vez si se eficientiza el gasto, pudieran salir ese 20%. Yo creo, Elisa, que en gran medida ese gasto público se ha ido eficientizando. Yo no creo, y por eso tú has visto que desde el punto de vista del sector empresarial, que sí no se maneja por rumores ni porque el otro creyó que aquel dijo, sino que tienen sus números, porque sus números es lo que venden y lo que ganan, ¿verdad? Es un mundo más práctico. Saben perfectamente que el cambio que se ha operado en la administración de los recursos públicos ha sido sustancial. Sustancial. Yo creo que a nadie debe caberle la menor duda. Lo que pasa también, Elisa, Claudia y Hugo, es que vivimos en un país de incrédulos. Porque aquí lo único que se cree rápido es el chisme y la mentira. Eso lo creyó todo el mundo. Felucho dijo lo que no dijo, pero eso es, y hay que acabarlo en las redes. Fantástico. Pero lo que es difícil de creer es la otra cosa, que es la verdad. Les voy a poner un ejemplo que viene al caso con una noticia muy reciente que todavía está en desarrollo. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, dice, han salido de la pobreza 500,000 y tantas personas. Se lo comen. Mentira, eso no puede ser. Hasta economistas, profesores universitarios, los he escuchado yo, que se lo han comido. Al pobre Temo. Bien, la verdad. La verdad es que si ustedes buscan Diario Libre, por poner un nombre,
yo no creo que en el Caribe, pero por lo menos sí lo vi en el periódico Diario Libre. Al lado de la noticia donde el ministro de Economía dice eso, aparece una declaración de Aquiles Bermúdez, presidente de la Asociación Dominicana de Zona Franca, diciendo que en los últimos 2 años se han creado cerca de 160,000 nuevos empleos en Zona Franca. Bueno, ¿cuántos hijos son la carga familiar de 160,000 personas que antes mataban mosquitos o espantaban moscas y no ganaban porque no trabajaban, y ahora ya pueden ganarse el sustento diario de sus familias porque ya están trabajando? Cuando se construyen escuelas, naturalmente que el albañil, el carpintero y la mujer que le vende la comida a los que están trabajando, igual que en Zona Franca, que ustedes ven, que venden hasta ropa. Hay tiendas ambulantes que están frente a las entradas de Zona Franca. Esos son los llamados empleos indirectos. En consecuencia, solo por esos 2 renglones, ustedes se darán cuenta que en efecto ha habido un cambio. Entonces, todo en la vida, Elisa, depende del cristal con que se mire. Nunca nos olvidemos. Un vaso está medio lleno o medio vacío según lo que cada quien tiene en su cabeza. Precisamente la semana pasada usted dio declaraciones importantes, ya dejando un poco de lado lo del precio de los combustibles, sobre el tema de los transportistas. Sí. Hubo una situación particular, hubo una militarización de la zona de entrada a la refinería dominicana de petróleos. ¿Cómo ha seguido ese tema? Porque el fin de semana se enfrió. Ha seguido, bueno, se enfrió, Claudia, y se sigue enfriando en virtud de que sigue militarizada la entrada a la refinería y la entrada a Costal. Yo lo que aproveché fue esa información para llamar la atención sobre el hecho siguiente. La refinería, ustedes ven ahí ahora que se ven camiones, ¿verdad?, entrando a la refinería. Esos camiones no son propiedad de la refinería, son propiedad de compañías distribuidoras de hidrocarburos y transportistas de hidrocarburos. Una compañía distribuidora, Shell, Texaco, Isla, Sunix, por ejemplo, ¿verdad? Una compañía transportista, hay otras empresas, Cosanca, por ejemplo, o camiones que son propiedad de esas mismas empresas que distribuyen y son transportistas, distribuidores, etcétera. Pero la refinería dominicana de petróleo no tiene ni camiones y en consecuencia no tenemos choferes y por tanto no tenemos sindicatos de choferes de camiones, que no tenemos. ¿Cómo es posible entonces que cada vez que un sindicato que agrupa 200 o 300 personas se le ocurre que sus beneficios tienen, sus sueldos, las condiciones de trabajo tienen que mejorar? Y siempre he aclarado, no entro a cuestionar si válidamente o no, si tienen o no tienen razón. Lo que yo he dicho y reitero es que no tienen razón es en ir a parar las instalaciones nuestras y el despacho nuestro. No tienen razón. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene un conflicto en Isla, ¿dónde debe dirimirse el conflicto entre personas que laboran para Isla y la empresa Isla? No es en las instalaciones de Isla. Es lo lógico, ¿verdad que sí? ¿Y por qué el ministro de Industria y Comercio entonces sí accedió a hablar con ellos? No, perdóname, yo no estoy hablando de esa cosa, al revés, yo dije eso. Yo dije a quienes le corresponde intervenir es al ministro de Industria y a la ministra de Trabajo, no a mí, porque yo no tengo vela en ese entierro. La única cosa que nosotros sí tenemos que ver es con el despacho. Y nadie puede obstaculizar ese despacho. Vamos a ver, este país tiene 10 millones de habitantes. Y aquí vienen más de 4,5 millones de personas que viven en el exterior y vienen a hacer turismo a la República Dominicana. Que como vienen en avión, consume combustible, el Quero, el Aptur, ¿verdad que sí? El combustible de los aviones. ¿Puede un sindicato de 300, 400 personas paralizar el transporte de 10 millones de personas? ¿Tienen ese derecho? Tienen el derecho de impedir que los aeropuertos tengan combustible, ¿verdad? Que les sirve a los aviones que vienen desde Rusia, por ejemplo, que cuando vienen aquí tienen que cargar combustible, porque gastaron todo el combustible viniendo desde Inglaterra o desde Rusia. Tiene derecho ese turista, esa persona que viene a hacer turismo aquí, a tener garantizado y seguridad de que el día X, a tal hora que su vuelo debe partir de regreso, lo va a encontrar el avión con el combustible necesario para llevarlo de regreso a su país. Bien, entonces, ¿cómo es que el derecho de 300, 400 personas vulnere sin que la sociedad diga, párense ahí, eso ya no es tolerable? Benito Juárez, ese hombre grande de América, dijo una frase que para mí es de las frases más
digamos, que encierra de los mayores conocimientos y filosofía y bondades de la vida. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué no trabajar? ¿Puede el derecho mío estar por encima del derecho de un país? No. De todo el pueblo, no. Entonces, lo que yo he dicho simplemente, miren, no me paralicen la refinería. Si usted lo paraliza, lo va a tener que militarizar. No es la mejor cosa, es la única garantía que hay en una sociedad que desgraciadamente todavía no acabamos de entender que solo cuando hay respeto el pobre puede vivir mejor. Porque el más revuelto, ganancia de quienes, de pecadores, de los que tienen más. Entonces, pero aquí hay un grupito que cree que está por encima de todo el país. Con esta situación de los combustibles, la gasolina y todo esto, el tema del gas natural, ¿qué ha pasado con el gas natural? ¿Por qué el Estado no se ha propuesto a desarrollar más el gas natural para el uso diario de las personas individuales, no el uso industrial? Vamos a separar las cosas. Aquí no podemos destinar nada a gas natural en el sentido de que aquí, que yo sepa, no hay gas natural. No. Es decir, el país no tiene reserva ni explota gas natural. En consecuencia, igual que la gasolina, igual que el petróleo, tendrá que ser comprado en el exterior. Mira, pero mucho más económico, menos contaminante. Así es, y incluso ustedes recordarán que yo estuve propiciando el desarrollo de una planta en Montecristi, que propuse una para la refinería y otro para la CDE a base de gas natural. El vicepresidente ejecutivo de la CDE entendía que no estaba garantizado el suministro de gas natural. Yo soy de la opinión contraria. Nosotros hicimos un concurso y en esa licitación aparecieron empresas que decían bajo qué condiciones podían vender el gas natural. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que realmente el futuro de la República Dominicana gira alrededor, más que del carbón y mucho más, por supuesto, que el fuel oil, de la explotación del gas natural. Felizmente hay ahora ya una empresa privada que une a un grupo de empresas para desarrollar una terminal de gas natural en San Pedro de Macorís, cosa que yo veo con muy buenos ojos. Ellos consiguieron el gas natural con Chernier, es una gran empresa con permiso ya para exportar desde los Estados Unidos el gas natural. Entonces yo me pregunto, bueno, y si lo consiguieron ellos, ¿por qué no podemos conseguirlo nosotros? Es como una pregunta lógica, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, Estados Unidos está promoviendo, de hecho, el consumo de gas natural y está apoyando a empresas que se van hacia ese sentido. Claro. Debemos terminar la entrevista, pero quiero que me responda de manera honesta. ¿Cree que fue un error del Estado Dominicano comenzar a invertir en plantas de carbón para la generación de energía? No, yo creo que el Estado Dominicano estaba obligado a iniciar per se, por sí mismo, un proceso de transformación de la matriz energética del país. A mí me hubiese gustado más gas natural, pero sí lo que estaba más a mano y más seguro el suministro, porque es verdad, el carbón, bueno, que vive el carbón. Pero yo no creo que haya sido un error. Yo creo que el error fue lo contrario. El error fue abandonar de manera total y dejarlo totalmente en manos del sector privado la generación eléctrica en el país. ¿Por qué en la República Dominicana es uno de los países donde más cara la energía, el combustible en la región? ¿Tú hablas de la energía o tú hablas del combustible? Son dos cosas diferentes. Por eso fue que dije del combustible. ¿Por qué en la República Dominicana es uno de los países de la región que paga más el consumidor final por el precio del combustible? Bueno, si tú analizas bien las cosas, a mí me gustaría en una segunda ocasión traerle un cuadro de cuánto cuesta el galón de gasolina en toda América. Porque si hacemos exclusión de los Estados Unidos, que produce, de Venezuela, que la regala, de México, que también la regala, Colombia, que lo produce, Ecuador, que lo produce, Brasil. Si saca Brasil, donde incluso la regalan en comparación con lo que es el costo, porque creo que le están vendiendo por debajo de lo que les cuesta producirla. Si hacemos exclusión de esos países, ya no vamos a quedar tan mal parados, Elisa. Pasa que los dominicanos nos encantan esas cosas. Mira, yo leí ahora, dice, hay un médico que dijo, la República Dominicana no está preparado para el ébola. Bueno, ¿y Argentina? ¿Y Chile? Díganme, ¿qué país está preparado para una cosa que no nos ha afectado? Nunca hemos tenido un caso de ébola aquí.
No, pero no es un asunto de ébola, es un asunto de instituciones sanitarias. No, mi vida, lo que está planteándose es que no estamos preparados. Bueno, ya comenzamos a dar los pasos más o menos para prepararnos. Yo me fijé cuando llegó el padre Manuel, no sé qué cosa, de España, que los recibieron en el aeropuerto X de España, con unos tubos y oxígeno y una serie de cosas, y la gente uniformada, tipo, ¿se acuerdan la película aquella con Dustin Hoffman? Sí. ¿Cómo se llama? Epidemia, exacto, preparado para todo eso. ¿Está la República Dominicana? No, pero tampoco está México, tampoco está Argentina, tampoco está Chile, ni creo que Brasil. Es decir, las cosas van poco a poco. Yo lo que quiero llamar, Elisa, la atención. Elisa, no seamos portadores de llevar al ánimo de la opinión pública una cosa más allá de una preocupación normal, pero sin exaltarnos, sin llevar, ¿cómo se dice?, la paranoia, ¿eh? No nos convirtamos ahora en una sociedad de paranoicos. No, el ébola, cuidemos a Haití. Porque Haití tiene un vínculo a través de la Fuerza de Defensa, porque aquí vino el cólera vía Haití, porque por parte del ejército de Naciones Unidas, que era de origen, de donde vinieron, de Ghana, de no sé dónde, de un país africano, ¿verdad? Pero debe ser paranoia para nosotros el precio de los combustibles, que uno ya está con el grito al cielo, porque incide en cada una de las cadenas de producción de un producto. Pues mira, y lo encarece. Entonces, sí me crea paranoia el hecho de que tengamos un combustible muy costoso, uno de los combustibles más costosos de América Latina, y que no tengamos una idea clara de hacia dónde debemos caminar para poder tener un combustible barato. Eso sí me preocupa. Yo me uno a tu preocupación, porque como ya yo he sido tanto víctima de malos entendidos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Elisa, que el pueblo dominicano debe hacer algo para ver de qué manera bajamos el precio del petróleo y los impuestos que estamos pagando por la venta de gasolina. Bueno, me uno y suscribo totalmente tu intención. No hablamos de política, tenemos que ajustar un turno más adelante de política. Brevemente, reelección. Yo creo que si el pueblo dominicano lo dejasen escoger libremente, Danilo Medina se quedaría 4 años más. ¿Y usted estaría de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pues ahí hay un titular. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompañó el licenciado Félix Jiménez. Y política es el tema que vamos a tratar con usted en una próxima visita. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos, señores. Hasta aquí la entrevista central del día de hoy en Enfoque Matinal. No se vayan, porque después venimos con deporte y también con una agenda propia, donde hablaremos de la vuelta a clases. No se vayan.